Seguro que es muy interesante, dijo Virgilio. Trate de asustarme para que no vaya. ¿De verdad? ¿De veras quieres conocerlo? Sí, mira que son palizas que han hecho los libros que te obligan a leer que tanto has odiado. Le pinchó el dignatario del mundo de las letras. Eso era antes, mucho te has metamorfoseado tú. Llévame. No quería irse, así que le importaba poco ir a ver el Palacio de los Sueños u otra cosa. Lo que más deseaba era seguir allí. Aunque poder echarle un vistazo a los grandes escritores de la historia tenía su miga, seguro, y le serviría para probar lengua y literatura, aunque su profesora, la señorita Esperanza, jamás se creería que había conocido a es- esta Cervantes. Sí, ahí va. El misterioso autor del Quijote, que siempre le había parecido un tochazo insoportable, al menos antes. Vamos, tiró del rechoncho brazo de su compañero. Menuda joya eres, se rindió él. Bien, te llevo, pero después te vas. De acuerdo, Virgilio. Palabra de honor. Se llevó los dedos índice y medio de su mano derecha el corazón. Echaron a andar. La distancia daba la impresión de ser bastante importante, aunque luego resultase que todo se cubría en un abrir y cerrar de ojos. Virgilio se dispuso a disfrutar de su último paseo. No quería ni saber cómo regresaría, no le importaba. Recordó algo de repente. Antes me ha contado lo de los palíndromos, pero no los de los bif, bifrontes, asintió el alcalde. Esos los bifrontes, ¿qué son? Pues sí, un palíndromo es una palabra o frase que se lee igual de derecho o que del revés. Un bifronte es una palabra que se puede leer por los dos lados, pero en ambos casos su significado es distinto. Y como ya eres un experto en juegos de palabras, te dejo que digas unas pocas. Yo, vamos, piensa, le invitó a su compañero. Virgilio pensó, estaba seguro de que fracasaría. Una cosa era oírselo decir o contar al señor alcalde, y otra muy distinta hacerlo él. Además, en su vida había oído la palabra bifronte. Se leía dos cosas distintas según se hacía de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso era, la luz se hizo en su mente. Arroz, casi, gritó entusiasmado. Muy bien, asintió orgulloso su amigo. Arroz y zorra y Roma y amor. ¿Ves cómo es fácil? Se puso a pensar en más palabras. Le costaba, pero durante los siguientes 15 o 20 pasos encontré tres más. Eva y Ave, Adán y Nada, Azar y Raza. Virgilio le palmeó la espalda al alcalde. Eres todo un erudito. A este paso acabarás siendo escritor y sentado en la Real Academia de la Lengua. Y solo en un ratito. Ya ves cuántas de esas palabras hay. Bastantes. Te voy a escribir unas pocas seleccionadas, ¿te parece? Sí, por favor. Luego tú, si te animas, buscas más. Vale, en su interés por todo aquello, Virgilio no se dio cuenta del brillo de los ojos del alcalde. Más y más orgulloso sazonaba la intensidad de su mirada, aunque tampoco él se reconocía ya, pidiéndole palabras raras a un estrafalario hombrecillo rechoncho. Después de ver un mundo extraordinario y a punto de conocer a los escritores que tanto había oído antes, una vez más, tras detenerse en mitad del camino, el alcalde trazó en el suelo a la velocidad de luz un sinfín de términos habituales, pero que de pronto se convertían en especiales. Adad, dada, acata, ataca, acude, educa, adarga, agrada, ágil, liga, agotarás, Saratoga, ajero, oreja, alas, sala, alaba, avala, amar, rama, anal, lana, animal, lámina, anita, atina, aparta, atrapa, arar, rara, azarás, zaraza, asile, elisa, asir, risa, asis, sisa, atar, rata, ateas, saeta, ates, zeta, atinar, ranita, atinele, helenita, atineles, selenita, atlas, salta, atrapa, apartar, aval, lava, dual, laut, edro, orbe, eres, seré, eso, ose, etna, ante, laicos, social, las, sal, león, noel, liar, raíl, los, sol, más, sam, naos, soban, natas, saltan, nivela, alevín, notar, ratón, abus, subo, ocas, saco, odiar, raido, odio, oído, oígole, elogio, oír, río, oirá, ario, ora, aro, orar, raro, osar, raso, oses, seso, raja, ajar, ralas, salar, ralos, solar, ramo, omar, ranas, sanar, rapaz, zapar, raro, orar, raza, azar,
raso, osar, ratón, notar, res, ser, rete, eter, retemos, someter, robas, sabor, rodajas, sajador, rodamina, animador, rodear, raedor, rodio, oidor, rosa, azor, sacra, arcas, sacro, orcas, las, saluda, adulas, sama, amas, sapo, opas, sarta, atrás, sentinen, nenitas, sellar, rayes, senen, nenes, suez, zeus. ¡Qué pasada! Exclamó Virgilio sin poder leerlas todas. Y ya te he dicho que solo te podría una selección de las normales, aquellas más o menos comprensibles. También habría podido describirlas al revés, o sea, la que está ahora en segundo lugar, primero y la primera tras el guión, va en gustos. Dejaron atrás la lista de las palabras bifrontes. Una delicada prisa se encargó de borrarlas después de que dieron ellos unos pocos pasos, como si allí todo se regenerara a sí mismo, sin permitir que nada ensuciara un camino, aunque fuera un conjunto de letras en un mundo de letras. Todavía quedaba un poquito más hasta el Palacio de los Sueños, que ya se perfilaba en la distancia. Más que un palacio, lo que parecía era un inmenso y suntuoso hotel repartido entre un edificio principal, varios varios bogolatos, o sea, cabañas, pero se veían muchos jardines, y sí, un embarcadero para que los genios pasearan en barca, y hasta había un globo fijado en el suelo, pero muy visible gracias a sus colores vistosos. ¿Puedo ir en globo? No, porque los privilegios hay que ganarlos. ¿Crees que puedes llegar aquí a hacerlo todo? A los invitados se les suele tratar bien, protestó Virgilio. Te acuerdo que estás aquí porque no leías. Más que invitado se te ha permitido ver que aquello que tanto odiabas en realidad en realidad que es en realidad una gozada. Ir en globo no entra en el programa. Quería discutirlo, pero terminó que el señor alcalde acabara la visita sin darle la oportunidad de entrar en el Palacio de los Sueños. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que había visto y de cómo se sentía, aquella oportunidad se le antojaba muy se antojaba muy importante y única, aunque desde aquella distancia ya próxima en el Palacio de los Sueños no se veía a nadie. Hay alguien dudó si están discutiendo algo y durmiendo la siesta, o viendo la tele, o navegando por internet. Sí, el globo, la mayoría de las barcas están amarradas, es que andan por ahí. No te preocupes, aunque tampoco vas a conocerlos todos, son miles y muchos. Si salen de sus habitaciones, mientras que otros tal vez estén de viaje en homenajes y congresos. Virgilio se había quedado en lo de que los grandes escritores veían la tele y navegaban por internet, que ven la tele y apenas si se lo pudo creer. Pero ¿tú qué te crees? Bufó el alcalde. Para los clásicos de siglos pasados esas cosas son una revolución, ellos no las tenían, y para los escritores contemporáneos conocer a los clásicos griegos o a los autores del Renacimiento es igualmente una oportunidad maravillosa. Ya te he dicho antes que la televisión es un invento genial y útil, muy útil si sabes verla. Lo mismo que viajar por internet a la casa del saber, porque no todo el mundo lo utiliza para eso. Te sorprendería ver lo que le fascina a Homero la realidad virtual. Se mete el mismo en su obra cumbre, La Ilíada, y se lo pasa bomba. Y no digamos lo mucho que le gusta a Hemingway ver las películas que han hecho de sus libros. Podría contarte mil anécdotas. Iba a pedirle que se las contara, que quería oírlas, pero ya estaba llegando, y además, aunque las conociera, ¿acaso podría contarlas? Nadie le creería cuando regresara, como no consiguiera arrastrar a todo el cole hasta la biblioteca. Tomás no iba a entrar ni atado, es muy burro, si supiera. Ahora vas a conocer el lema del Palacio de los Sueños, dijo el alcalde ya casi en la entrada. Virgilio se imaginó que sería algo relacionado con leer, con los libros o con la cultura en general, algo así como una de las frases solemnes que aparecían de tanto en tanto en los recodos de aquellos caminos que cruzaban el mundo de las letras. Se equivocó. En la entrada en un inmenso felpudo leyó una simple palabra: Victoria. Victoria, dijo él, con un libro gana siempre, por eso ellos escogieron este lema. Me gusta, es una de mis palabras favoritas porque su inicial es una B, como la de mi nombre. Mírala bien, le pidió el señor alcalde. Ya la veo, ahora entremos. Pasaron por encima de la palabra escrita en grandes y hermosas letras en el felpudo, y cuando estuvieron del otro lado su compañero le hizo volver la cabeza. Léelo ahora. Virgilio una vez más, y ya iban muchas. Se quedó boquiabierto.
Decía exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible? Pensó, pensó que por alguna razón mágica el felpudo se daba la vuelta, vuelta, o mejor dicho, la que giraba sobre sí misma era la palabra, para que cualquiera viera lo mismo, la leyera por donde la leyera. No solo hay palabras reversibles, palíndromos o frontes, sonrió el alcalde. También puedes hacer maravillas si tú mismo escribiendo inventando letras. Curiosidades como esta, era cierto. Por los dos lados se veía y se veía lo mismo. Victoria. Bueno, suspiró su acompañante. Bienvenido al Palacio de los Sueños. A, ahora a comportarte. 18. Dentro del Palacio de los Sueños todo era muy distinto, y no solo por la decoración, una mezcla de estilos de todos los siglos, sino también por el mismo aire que respiraba. Era como si allí las letras de las palabras, aunque invisibles, flotaran en el ambiente, y cuando Virgilio respiraba penetrasen suavemente en su interior. Jamás había sentido tan lleno, tan inspirado, tan rico. Se habría puesto a escribir allí mismo. Me siento raro, dijo, y sus palabras aparecieron escritas en el aire una levísima fracción de segundo. Después se desvanecieron. ¿Qué ha sido eso? Exhaló. Has penetrado en otra dimensión, muchachos. Ya te dije que esto era especial. Espero que lo resistas. Mis palabras, allí estaban de nuevo. Puedo verlas y leerlas. No las lees, pero las sientes tanto y de una forma tan fuerte que casi puedes tocarlas. Aquí todo emerge de uno y cobra forma. Porque un libro es la suma forma del pensamiento de su autor. ¿Acaso no hay personajes de obras inmortales que se ha hecho más populares casi que sus creadores? Eso es lo que ocurre con tu aliento, tu esencia, tu energía. Aquí late el genio de los genios. Qué pasada. El señor alcalde se echó a reír. El, el otro día dijo eso mismo un autor ruso después de ver una película por televisión. Le encantaba la expresión. Se pasó horas repitiéndola. Hola, hola, hola. Se puso a jugar con su voz y lo que decía Virgilio. Allí volvían, como pompas de jabón. Aparecían y casi al instante, puff, se desvanecían dejando un millón de puntitos luminosos. Puro vapor. Aún no has visto lo mejor. Se acercó su compañero. ¿Qué? Di un nombre, Tomás. De un escritor, le rectificó paciente el alcalde. Muerto, hombre, claro. Si aún vive, no está aquí. Pues se lo pensó en un momento. No era lo que se dice un conocedor de la literatura. Finalmente recordó los cuentos de su niñez y el nombre de quienes hicieron o recopilaron la mayoría. Lo lanzó al aire. Grimm. Se quedó pasmado al ver el efecto. El nombre de ambos hermanos sonó ya muy distinto al pronunciarlo él, pero encima, al flotar el aire con aquel color, aquella luminosidad y sobre todo aquellos caracteres, Grimm, repitió Virgilio. Cada nombre parece con letras diferentes, le informó el señor alcalde. Son suyas para siempre, como cuando un jugador de baloncesto se retira en la camiseta con su número. Podría decirse así. Se rió él. Virgilio hizo memoria y soltó varios nombres de golpe. Cervantes, Lope de Vega, Duevedo, fascinante, Hemingway, Cheyop, Goethe, Anderson, le ayuda a su compañero, Goya. No, no pasó nada. Goya era pintor. El alcalde plegó los labios disgustado por la incultura del chico. Algo escribiría, ¿no? Una carta o algo así. No seas burro, nos vamos. Le previó y se cayó. Le previno, se cayó. Y lamentó más que nunca no saber más nombres de escritores. Decirlos allí era precioso. Dígalos usted, venga, pidió ansioso. Cállate que viene alguien, y recuerda que si no se dirigen a ti, tú no debes molestarlos. Conforme se encontraba en un amplio vestíbulo muy iluminado del cual patían varios pasillos. Por uno de ellos aparecieron los personajes vestidos de forma singular, uno porque iba de piloto de aviación de la Segunda Guerra Mundial y otro porque parecía extraído de un libro de aventuras. Pasaron cerca de ellos hablando animadamente. No hay nada como sobrevolar el desierto al atardecer. Es fascinante, decía el piloto. Pues yo pienso que el Polo Norte es mucho más intenso, decía el aventurero. Se alejaron por otro pasillo. Son Sainz Tsupeni y Jack London, le susurró el alcalde a Virgilio. El primero escribió el pequeño príncipe y el segundo es excepcionales libros de aventura. Virgilio no tuvo tiempo de hablar. Entre ver las letras y los nombres escritos en el aire, quedarse pasmado de nuevo y oír un ruido, se le pasó la oportunidad. Por otro pasillo avanzaban tres escritores más. Estos vestían más normal, aunque trasnochados, como si fueran de unos años antes. Fíjate, volvió a susurrar el alcalde. Son Antonio Machado,
Federico García Lorca y Miguel Hernández, la cumbre de la poesía española del siglo XX, siempre van juntos. Había oído sus nombres, pero nunca había leído nada de ellos. Se arrepintió mucho de haber conocido algo de sus obras. Ahora tal vez te estaría contando las historias de cómo había hecho el escritor en la escuela. Ven, vamos. Le enseñó una señal el hombrecillo. Echaron a andar, atravesaron pasillos y dependencias, jardines y salas, miradores y terrazas. De vez en cuando el alcalde le señalaba un personaje por alguna razón. Ese es Juan Ramón Jiménez, el que escribió Platero y yo. Aquí, aquel de allá es Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Ese de la cucaracha en la sopa es Kafka, un tipo bastante retorcido que escribió la historia de uno que se despertaba y se había convertido en una cucaracha. El del rincón se llama Alejandro Dumas. A él se debe Los Tres Mosqueteros. El que lleva un cuerpo en el hombro es el inquietante Edgar Allan Poe, que ha puesto los pelos de punta a miles de chicos y chicas con sus relatos. Y ese que viene por ahí es ni más ni menos que Julio Verne, el mayor visionario de la literatura. Uf, si hubiera estado Lovecraft, esto hubiera sido muy gracioso. Virgilio ya no se atrevió a decirle al señor alcalde que no había leído nada de Verne, claro, pero que las películas de sus libros sí las había visto todas. Durante aquel paseo vio a personajes de los que no había oído hablar nunca, pero que al parecer eran la clave de la historia de la literatura o miembros esenciales de ella. Ernest Hemingway, Balzac, Dostoevsky, Brecht, Borges, Herce, Steinbeck, Shelley Byron, Cortázar, Wilde, La Fontaine y como no los antiguos y clásicos como Esopo, Virgilio, Platón o Sócrates. ¿Qué pasa con Lovecraft y el terror Lovecraftiano? Mira a Agatha Christie, la escritora policíaca, parecía una abuelita como cualquier otra. Este es Charles Dickens, el hombre que mejor retrató su tiempo y la sociedad en la que tocó vivir. Era todo en sensibilidad y humanidad. Tenía que era de buena persona. Allí está. Allí están jugando las cartas de Verdaguer, una, Unanua, ¿no? Pío Baroja y Blasco y Ibáñez. Todos tenían sus propias letras en la historia, aunque solo pensaran en ellos sin pronunciar el nombre en voz alta. Veían esos caracteres especiales en su mente, un policromía fantástica hecha de vigorosos trazos. ¿Recuerdas el soneto que te había escrito antes el de Violante? Sí, pues ahí tienes a su autor, López de Vega. Estaba detrás de una mesita escribiendo con una pluma de cisne y tenía a ambos lados un montón de cuartillas, unas en blanco y otras llenas de letras. Parecía una ametralladora. Para escribir en verso no está mal, ¿verdad? Rió el alcalde. No, para nada. No, en vida dejó hechas 1500 obras y lleva muerto cantidad de tiempo, así que imagínate lo que ha hecho aquí. Como siga así, habrá que buscar el otro alojamiento para él solo. ¿No podría llevarme algo? Estás loco, le reprochó su compañero. De aquí no puede salir nada, es imposible. Usted me ha dado un crucigrama, le recordó. Es distinto, yo soy real, pero ellos están aquí en espíritu, aunque parezcan tan vivos como yo. Continué dándole nombres y más nombres. Lo más extraño era verlos o oírles hablar. Las conversaciones entre personajes que habían vivido con siglos de diferencia eran totales. Y no digamos cuando metió la cabeza por la sala de juegos y vio jugando a billar a dos hombres ataviados como si estuvieran en una corte palaciega de 200 o 300 años antes, o cuando vio a otro tipo de la Edad Media más o menos sentado delante de un videojuego haciendo una carrera de coches. Habría querido hablar con todos, preguntándoles cosas. Cuidado, dijo de pronto el alcalde. Demasiado tarde. Intentó apartarlo, pero no pudo. El escritor que tenía delante, que se había parado para mirar fijamente a Virgilio, le observaba con detenida curiosidad. Al muchacho le sonó vagamente como si le conociera, hubiese visto alguna foto, aunque por su vestimenta dedujo que de foto nada, porque en su tiempo no había fotografías. Un dibujo tal vez, le faltaba una mano, y cuando empezó a comprender se puso a temblar. Vaya, 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 pronunció con grave voz engolada el aparecido. ¿Qué tenemos aquí? Un invitado, señor, le informó el alcalde. ¿Cómo te llamas, hijo? Virgilio. Vaya, 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 repitió el manco y le soltó inesperadamente. ¿Habrás leído el Quijote? Virgilio se estremeció, lo sabía. Era don Miguel de Cervantes y Saavedra. Miró al alcalde acorralado.
y aunque quiso decir una mentira para quedar bien, no hubo conexión entre su mente y su voz. Una dijo sí, pero la otra dijo no, y lo que sonó fue el no de su voz, no. El insigne escritor se tambaleó como si se hubiera dado un puñetazo que volvió. ¿Cómo es posible? Tampoco había para tanto. Virgilio se sintió incómodo. Pues ya ves, señor, eres español, sí. Un español que no es del Quijote lo dijo que tienen un problema ustedes. Lo dijo en voz alta, como si quisiera que todo el mundo acercara y mirara a Virgilio igual que si fuese un bicho raro. Entonces en México es cañita. Virgilio no se dejó un Virgilio no se dejó arrendrar, no le dio la gana, tampoco era un crimen. En mi clase nadie lo ha leído, dijo combativo. Cervantes tuvo que apoyarse en la pared. No, sí, pero tú en qué siglo vives. Vamos, vamos, don Miguel. Intervino el alcalde para ver que iba a hacerle un suponcio al el ilustrísimo autor. No se ponga así, porque no es más que un niño, y por eso está aquí, para aprender. Ya me gustaría saber a mí lo que había leído usted a su edad. Yo leía mucho, tronó la voz del manco de Lepanto. Seguro que el Quijote no, dijo Virgilio. No, claro, parpadeó Cervantes. ¿Lo ve? Bueno, es que aún no lo había escrito, pero no lo leyó. No, claro, parpadeó de nuevo. El alcalde aprovechó el desconcierto del escritor para ayudar un poco más a Virgilio. Tampoco ha leído a Shakespeare. Faltaría más. Se enfureció inesperadamente Cervantes. Es inglés de las narices. Ustedes tienen un problema con los ingleses. El alcalde se acercó al oído de Virgilio aprovechando el súbito arranque de ira del escritor. Se llevan un pique, susurró, con eso de que son los más universales y tal. Lo único que hizo fue escribir eso de ser o no ser, nada más. Y no le han dado bombón ni nada. Continuaba dando voces el autor del Quijote, porque lo demás, eso de Romeo y Julieta, Otelo o el Rey Lear, no eran más que culebrones. Elevó su rostro al cielo, como si pudiera una explicación que justificara tamaño despropósito, y acabó suspirando resignado, aunque digno. El alcalde aprovechó el momento. Bueno, don Miguel, que hemos de irnos. Empezó a despedirse. Cervantes dirigió una acerada mirada en dirección de Virgilio. ¿Qué edad tienes? Quiso saber. 12. Lee, Virgilio, le dijo solemne. Sí, señor. En una de las pocas cosas que nos diferencia de los animales irracionales, insistió. Sí, señor. Cervantes, ya más calmado, le puso su mano en la cabeza. Era una mano fría, muy fría, pero suave al mismo tiempo. Una mano de piel apergaminada con largos dedos. Los ojos del escritor ya no destilaban furia, sino ternuras. Desde luego, si en mi tiempo hubiera habido fútbol, yo también habría leído un poco menos, pero solo un poco. Reconoció. Me encanta ese deporte. Virgilio abrió tanto la boca que casi se le cayó la mandíbula. Ha sido un placer verlo de nuevo, don Miguel, se despidió el alcalde. Id con Dios, hizo lo propio del escritor. Adiós, adiós. Adiós, dijo Virgilio. Uno continuó caminando, los otros dos le observaban mientras se alejaban. Es un caso, sonrió el máximo dirigente del mundo de las letras. Es total, asintió Virgilio. Y lo de Shakespeare y él. El alcalde agitó su mano derecha sin acabar la frase. Pero son buena gente. Cada cual tiene sus rarezas. Todos tenemos rarezas y ellos más. Han vivido mil vidas. La suya y las de sus personajes son diferentes y especiales. Son artistas. Había en su voz un deje de sana evidencia y admiración. En fin, creo que más o menos ya lo has visto todo, dijo inesperadamente. Virgilio se alarmó. ¿Todo? Sí. Y el lago, Virgilio, vale, llegaba la hora. El momento, ya no había más excusas. Habían recorrido el Palacio de los Sueños, había visto a decenas centenares de autores inmortales y se encontraba en unos jardines entre el palacio y el lago. Virgilio pensó que a lo mejor tenía que seguir caminando un buen rato antes de llegar a la salida. ¿La salida? ¿Cómo salía uno de algo tan raro? Estábamos cerca, dijo el alcalde. Cerca, sí, es aquí mismo. Se sintió perdido. Todavía hizo un último intento por prolongar un poco más su estancia en el mundo de las letras. Yo sé un juego, aventuró. Ya lo imagino. Un juego con letras. ¿Tú? El alcalde le observó incrédulo. Se llama el ahorcado. Ah, sí, ya lo conozco. ¿Por qué no jugamos? ¿Ahora? Sí. Si gano me quedo un poco más. Si pierdo me voy. Virgilio. Nada, no se atreve, ¿eh? Le pinchó. El señor alcalde se cruzó de brazos y acentuó el tono irónico de su sonrisa. De acuerdo, pero yo pongo la palabra y tú vas diciendo las letras. Aceptó. Virgilio habría preferido que fuese al revés, pero algo era algo. Pondré una palabra muy entrevesada, seguro. Será normal. Palabra de honor. Vale. El alcalde escribió en el suelo. La puedes empezar y recuerda que son 7 fallos. Cadalso.
Poste vertical, poste horizontal, traviesa, cuerda, nudo y ahorcado. La A, el alcalde puso una A. La E, no había segunda E, el alcalde dibujó el cadalso. La I, dijo Virgilio, había una I. La O, había dos. La U, ninguna U. El alcalde se unió el postecito vertical. Virgilio hizo memoria. Ya había dicho las 5 vocales. ¿Cuáles eran las letras más usadas? Según el tablón de anuncios, sí, eran la S, la N, M, R. ¿Cuáles son? La S. La poste vertical se unió al poste horizontal. Tres fallos, tenías que ir con cuidado. La N acertó, había una N, el alcalde lo colocó en su sitio, pero la palabra seguía sin estar clara. La M falló, ninguna M, ya tenía la traviesa que sostenía el palo horizontal y el vertical. Quedaban dos fallos y el tercero ahorcado. La R, bien, una R. Aunque la A podía haber una G, se arriesgaban, claro que también podía ser una T o una L. Quedó helado al ver que el alcalde ponía ya la soga. La T pronunció lleno de dudas, acertó, la palabra quedó así, liántropo, licántropo, seguramente. Dos letras, solo dos letras, porque no las sabía, porque no conocía ya la dichosa palabrita. Era Lisan, no, porque ya había dicho la S. Era Libán, diablos, miró la penúltima tal vez por allí. ¿Qué podía haber? ¿Qué podía haber entre dos OS? ¿Una L? Sí, sí, seguro. La palabra acababa en olo, aunque también podía ser odo y oso y se mordió el labio inferior, una L. Casi, casi quería morirse cuando el alcalde solemne le puso el nudo a la soga. El único fallo y le ahorcaban dos letras para ganar. Con solo que acertara una, seguro que la otra ya le sería más fácil. Pero ¿cuál podría ser? Qué letras eran las más usadas después de la que ya había anunciado? ¿Por qué no le recordaba? Se sintió perdido. Quedaban muchas letras. Venga, anímate, pidió el alcalde. ¿No me hace trampa? No. Está bien, se sintió desfallecido. La D contuvo la respiración. La mano del hombrecillo se dirigía al suelo, pero no a los espacios aún vacíos en la palabra, sino el cadalso, y la ahorcó. Ahí estaba, el colgado simbólicamente de la soga. Licántropo. Oh no, oh no, lamento Virgilio, la palabra era licántropo, amigo mío, te faltaba la C y la P, la puso y la contempló, licántropo lo sabía. Licántropo, pues claro, y con lo que le gustaba a él las historias de hombre lobo, aunque nunca los llamó así, recordaba vagamente, lo sabía, pero nunca los llamaba así, había perdido, vamos Virgilio, le pidió el alcalde con ternura, y como ya hizo otras veces, cordial y lleno de sensibilidad, bondad, le pasó su brazo por encima de los hombros. Ah, puto libro. 19. El interior, el infinito mundo de las letras era menos infinito de lo que parecía, o lo de la entrada y la salida. Era más bien flexible, porque no lejos del Palacio de los Sueños, cerca de unas rocas de piedra caliza muy viva y brillante, el señor alcalde se detuvo, y con todas las trazas de haber llegado al final del trayecto, Virgilio comenzó a despedirse. Espero que esta te haya servido para algo. Oh, sí, seguro, asintió vehemente él. No sé, no sé. El hombrecillo movió su redonda cabeza mostrando desconfianza, a veces mucho entusiasmo, y luego, de verdad que no, palabra. Es como cuando os regalan un juguete nuevo por Navidad o el día del cumpleaños, o paséis 2 horas jugando con él, o 2 días incluso, pero después ahí se queda en un rincón. Esto es distinto, seguro, aseguró Virgilio. Claro que lo es, y espero que hayas sabido apreciarlo. No todo el mundo puede leer el libro, ni estar aquí. Señor alcalde, la voz del muchacho se revistió de emoción. No me gustan las despedidas, le advirtió su compañero. Recuerda que todo está aquí. Le puso el dedo índice en el frente como la otra vez, y aquí, y lo llevó hasta el corazón. Vive, Virgilio, vive. Voy a leer libros de toda esa gente, señaló hacia el Palacio de los Sueños. Puede que tarde, porque algunos ahora no los entenderé, pero con el tiempo el dirigente de aquel extraordinario lugar le tendió la mano. Chócala. Virgilio puso la suya en ella. Casi al momento tras el apretón inicial se sintió arrastrado hacia el pecho de su nuevo amigo. El alcalde le palmó la espalda con toda energía. Ha sido un buen discípulo, reconoció. Gracias, gimió Virgilio ahogado por el arranque y el énfasis del señor alcalde. Ahora anda, vete. Aún me estoy emocionando. Aún me voy a emocionar, que aún me voy a emocionar. Se apartó de él y lo dejó libre. Virgilio no supo qué hacer ni a dónde ir. Pero ¿cómo se sale? Preguntó. Igual que cuando has entrado, pero al revés. Yo he abierto el libro y pues ahora ciérralo. Es lo que se hace cuando uno termina de leer. He leído el libro. Se quedó boquiabierto Virgilio, enterito. Sonrió su amigo. El chico miró a su alrededor.
Entonces lo vio. Juraría que antes no estaba allí, pero tampoco podía estar seguro. El grueso volumen descansaba sobre una pedestal de mármol negro, justo al pie de las rocas. Incluso desde su posición se notaba que ahora la posición se encontraba ahora la parte gruesa estaba a la izquierda y que en la derecha apenas si quedaban una o dos páginas. Suerte, Virgilio, le decía el alcalde. El muchacho le dirigió una última mirada. Tenía un nudo en la garganta. Después caminó en dirección al pedestal. El alcalde no se movió. El tiempo empezó a contar desde que te asomes de nuevo al libro. Dijo el nombre. Sé rápido. ¿Rápido? ¿Para qué? Llegó frente a la obra, miró la última página, lo comprendió. En ella estaba escrita una frase y un curioso grupo de símbolos. La frase decía: el libro no podrás terminar ni cerrar si este acertijo descifrar, y los símbolos eran estos. Debía averiguar cuáles eran la primera y la última figura. Miró su reloj instintivamente. Se había puesto en marcha de nuevo. El tiempo volvía a contar. Su madre volvió la cabeza asustado. Señor alcalde, ¿qué pasa ahora? Hay un acertijo y no sé. Te acabo de desear suerte y ya te estás rindiendo. Pues sí, que has aprendido algo aquí. Es que esto es muy difícil, protestó Virgilio aterrado. Virgilio, exclamó el hombrecillo abriendo los brazos. Piensa, hombre, piensa. Lo intentó, pero lo único que sabía ahora era que el tiempo transcurría de nuevo. Aunque se quedaba allí, algo de que deseaba mucho resultaba imposible. Sí, afuera. Pasaban los minutos tanto como dentro, y su madre empezaba a creer que le había sucedido algo. Y él, ¿qué pasaría si no lo resuelvo? Quiso saber. Pues que te quedarás, dijo el alcalde, pero no como hasta ahora, será distinto. ¿Cómo de distinto? Distinto. Se echó a temblar. Bueno, y si pasaba la página sin más, que lo intentó, cogió la página y trató de llevarlo al otro lado, no pudo. Era como si estuviese clavada, como si pesara una tonelada, imposible, no puedo moverla. ¿Qué te creías? La última página de un libro es la página más importante, contiene el desenlace. No puedes no puede pasarse sin ser leída ni verse antes de llegar a ella sin haber leído a las demás. Pero si todo iba tan bien, ¿por qué ahora esto? Las cosas no son fáciles en ninguna parte, hijo, consideró el alcalde. Todo libro tiene un final emocionante y un libro no es distinto. Ese es su final emocionante y tú eres el protagonista. Empezó a sudar. El tiempo corría. Ahora su reloj parecía haberse vuelto loco. Se concentró en las cinco figuras. Era imposible que se encontrara la clave imposible. Aquello incluso se parecía al problema que le había presentado Thomas al salir de la escuela. Señor alcalde, por favor, miro hacia él. Se estaba desvaneciendo. Piensa, Virgilio, piensa. Hasta su voz era lejana. Pensar, ya pensaba, ya. Un momento, una especie de blanca y cegadoras y silenciosa explosión estalló en su mente. Letras. Todo se resumió en lo mismo. Letras. Está en el mundo de las letras. Y si era así, al lado del libro había un rotulador negro. Lo cogió. Su mano dejó de temblar y también su corazón. Señor alcalde, no tuvo respuesta. Señor alcalde, lo tengo. Nada. Buscó a su compañero. Solo encontró una sonrisa flotante en el aire. Una sonrisa que se iba alejando. No hubo No hubo ningún sonido, pero él escuchó la voz. Suerte, Virgilio, suerte, lee y vive. Ya no espero más. Dibujó los dos signos. Y al instante las figuras se desdoblaron en dos letras, letras en un espejo, reflejándose a sí mismas, tan sencillo. A, B, B, C, C, D, F, F, G, G. El último juego. Entonces Virgilio percibió un leve temblor, como si un terremoto muy profundo sacudiera la tierra. No tuvo miedo. Su mano buscó el borde de la última página en el libro, lo cogió y comenzó a llevarla hacia el otro lado. La página, como cualquier hoja de papel, se dejó guiar. A lo lejos, la sonrisa flotante del alcalde del mundo de las letras titiló por última vez y desapareció. Como empezaron a desaparecer las rocas, el suelo, las plantas, las flores, los árboles, el cielo y el horizonte, muy despacio, mientras en su lugar se formaban las cuatro paredes, el suelo y el techo de la sala de la biblioteca. 20. Virgilio contempló el libro. Sabía que era inútil, podía entenderlo, pero aún así intentó abrirlo de nuevo por la última página, por la gruesa tapa que ahora lo cerraba del otro lado. No pudo, tampoco pudo darle la vuelta. Pesaba una tonelada, 1 millón de toneladas. Miró la hora, su reloj funcionaba perfectamente. Se preguntó por primera vez si todo aquello no habría sido un sueño, una ilusión. Ya que acabe, chingada madre. Y recordó algo. Terminó de llevar su mano al bolsillo, pero lo hizo, temblando. Sacó el crucigrama. No, no había sido un sueño, ni una ilusión. El crucigrama era la prueba. Respiró tranquilo. Pasó su otra mano por la superficie del libro mientras se guardaba el crucigrama en el bolsillo con cariño. Sintió amor. Sí, la palabra era ni más ni menos esa, amor. Amor por lo que aquello que representaba y por todo lo que había allí dentro y fuera de él. Se hacía tarde, así que respiró profundamente y dio media vuelta. Muy a su pesar, la puerta de la habitación quedaba muy cerca.
aunque a él se le antojó lejana. Al otro lado había un mundo real, pero lleno de libros, así que sonrió, puso la mano en el tirador, lo movió hacia abajo, luego abrió la puerta y salió afuera. Cuando había entrado, inscrita en la madera había una gran frase: todo lo imprescindible para ser un gran humano reside aquí. Ahora había otra: todo lo imprescindible para ser un gran humano reside aquí. Ahora había otra: felicidades, es tu nuevo comienzo. Ni siquiera le extrañó, ya no le extrañaba nada. Cerró la puerta y caminó en dirección a la biblioteca, que seguía en el mismo sitio, anotando cosas. Cuando llegó frente a ella, esperó a que la mujer levantara la cabeza. Vaya, se sorprendió. ¿Ya estás? Pues sí que ha sido rápido. Virgilio pasó del comentario. Oiga, vamos, vamos, que no tengo todo el día, le apremió ella. Si desde luego había regresado al mundo real, pero ¿puedo volver mañana?, preguntó Virgilio. Creo que puedes volver, faltaría más, repuso la señora. Esto es gratis. Bien, suspiró él. Pero no vas a poder volver a leer ese libro, le aclaró acto seguido, porque aquí hay miles de libros y todos son tan buenos o más que ese. Oiga, pero protestó Virgilio: niño, yo no hago las reglas, está prohibido leer ese libro 2 veces, lo compraré. Le dijo lo mismo que le había dicho al escritor: no se vende. Aquello era inaudito, increíble. No se puede prohibir leer un libro, ni siquiera el libro. Solo faltaría eso. La mujer le mostró una sibilina sonrisa que se le iba de oreja a oreja. Con tanto entusiasmo, no sé cómo no te ha visto antes por aquí, dijo despacio. Recalcó cada sílaba. Se sintió atrapado. Es que, y sin argumentos, vuelve mañana. Ahora la voz en la biblioteca era de nuevo normal y agradable. Todo lo que hay aquí es como ese libro. ¿No te lo ha dicho él? ¿Le conoce? ¿A quién? Pues a él. Ah, puede que sí, puede que no. Depende de que él sea él. Virgil la observó fijamente mientras aparte se parecía algo a... No, imposible, aunque desde luego era muy redondita, rechoncha. ¿Quién es usted?, inquirió. Yo, una bibliotecaria mal pagada y con exceso de horas de trabajo como todas. Le guiñó un ojo. Virgilio no supo qué hacer. Las manecillas del reloj corrían. Como no llegase a casa en 5 minutos se la iba a cargar. Volvió la cabeza para mirar a lo lejos, en dirección a la puerta, pero ya no estaba allí. Se llevó la mano al bolsillo. El crucigrama sí, suspiró. De locos o no, se le hacía tarde. Gracias, le dijo a la mujer. De nada. Dio media vuelta y empezó a andar. Vuelve cuando quieras, le invitó ella. Mañana mismo te prepararé algunos libros. Vale, ya estaba cerca de la salida. Adiós, Virgilio, adiós. Se detuvo cuando le había dicho el nombre a la bibliotecaria. De locos, sí, de locos, pero muy emocionante. Súper, salió a la calle. Nada más pisar la acera, echó a correr, y nada más echar a correr le vino algo a la cabeza. Eso hizo que pase la hora, se desviara 90 grados y tras arreciar a la carrera se dirigía al parque. Tenía que ver a Thomas. Como amigo no podía dejarlo pasar toda la noche sumido en la angustia. Llegó al parque y en un minuto, y en efecto, vio a su amigo sentado en el banco en el que solían sentarse siempre juntos para merendar o planear un juego. Thomas estaba con la cabeza apoyada en las manos, los codos en las rodillas y el papel con la prueba del profesor de matemáticas en el suelo. Thomas lo llamó. La tortura de su camarada debía ser muy profunda, porque ni lo oyó. Llegó hasta él. ¿Qué haces aquí?, frunció el ceño con extrañeza su preocupado y atribulado amigo al verle. Vengo de la biblioteca sí, y por aquí has ido tú a un sitio así. Tomás, eres un burro, le soltó Virgilio, su compañero parpadeó. Oye, ¿estás bien del tarro?, le miró dudoso. Se lo contaba, no le iba a creer, y si le llevaba a la biblioteca al día siguiente ya no había puerta, ni libro, porque solo unos pocos tenían acceso a él. Sería peor, cada vez era más tarde. Te he resuelto el problema, dijo Virgilio. Thomas se lo quedó mirando como si estuviese realmente loco. No, sí, anda ya, dámelo, señaló el papel del suelo. Pero ¿quieres que te diga cuál es la sexta figura ahora o no? Sí, 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 sí. Le tendió el papel hasta un bolígrafo y que sacó de uno de sus bolsillos. Sí, era sencillo. Virgilio miró las 5 figuras y sonrió, tan elemental como la clave para poder cerrar el libro en unos segundos antes. Y Virgilio escribió la sexta figura, sí. Se la mostró a su amigo. ¿De verdad era eso?, dudó Thomas. Deberías ir más a la biblioteca, le dijo muy chulamente Virgilio. Allí hay respuesta para todo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿No comprendes que esto es un 6 reflejado en sí mismo, como las 5 figuras previas, y pasó una raya vertical por cada uno de los símbolos, dividiéndolos en dos? Número y reflejo, número y sombra. Las matemáticas a lo mejor también servía para jugar. Thomas lo contempló como si fuera un superdotado Einstein redivivo. Redivivo.
Me debes una, le dijo Virgilio. Tío, si leyeras un poco más, sonrió él y echó a correr en dirección a su casa, ya con el tiempo sobrepasado, pero sabiendo que, aunque su madre le diera la vara por llegar tarde, había valido la pena. Vaya que sí, además tenía un crucigrama por resolver. ¿Los invitarías a que cambien la caguama por un libro? No, para nada. ¿Por qué? Es igual. Apaga la tele, abre un libro, ni madres, con la mano izquierda ves al Pachuca, con la mano derecha lees una novela. La política que discrimina una forma de diversión contra otras es una política absolutamente autoritaria y tonta. Aquí no les gusta el libro, les gusta el ska. Adelante, no más faltaba. Tenemos que entrar en y un libro, no un libro a huevo. Todas las campañas que han intentado meter la lectura como obligación han fracasado. Entonces, a ver si aprendemos algo. A los 4 años, Matilda había leído todas las revistas que había en la casa. Una noche se armó de valor y pidió a su padre algo que anhelaba con el alma. ¿Un libro? ¿Y un libro para qué? ¿Para leer? ¿Leer? ¿Para qué quieres leer? Tienes la televisión ahí enfrente, mira. Un libro no te da nada que no te dé la televisión, ni más rápido. Quítate de ahí. Matilda ya había entendido que era algo diferente a su familia. Comprendió que lo que necesitara en la vida tendría que conseguirlo sola. Adiós. Adiós. Hay croquetas de pescado en el horno. La mañana siguiente, cuando se fueron sus padres, se decidió a buscar un libro. Biblioteca pública. Disculpe, libros para niños. En la primera sala. ¿Quieres que te escoja uno con muchos dibujos, nena? No, gracias. Yo puedo encontrarlos. Desde entonces, todos los días en cuanto su madre se iba a jugar, Matilda caminaba 10 calles hasta la biblioteca y devoraba un libro tras otro. Cuando terminó los libros para niños, empezó a buscar algo más. La señora Phelps, que había estado observándola fascinada las últimas semanas, dio a Matilda una valiosa información bibliográfica. Tú puedes tener tu tarjeta de biblioteca y llevarte los libros a tu casa. No tendrías que venir todos los días. Puedes llevarte los que quieras. Sería maravilloso. Y así, la espléndida mente de Matilda siguió creciendo, alimentada por las voces de todos esos autores que habían lanzado sus libros al mundo como barcos en el mar. Esos libros le dieron a Matilda un mensaje